En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuevamente quiero darte gracias, Señor, que me permitiste nuevamente ver la luz del día, por todo lo que has concedido y permitido, Señor, a este Hijo tuyo, que a través de sus debilidades, que a través de lo que he sido yo hasta este momento, hago un esfuerzo por tratar de ser mejor persona, por tratar de agradarte con mi trabajo, con mi esfuerzo de tratar de ser mejor persona. Envía, Señor, tu Santo Espíritu para que me dé la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento y a su vez el poder transmitir y compartir estas enseñanzas, Señor, que tú nos has dejado en tu santa palabra. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, su Hijo, en la verdad y en el amor, esté con ustedes hoy en esta tarde. Es un gusto para mí el saludarles y poderles compartir una enseñanza más de Dios nuestro Señor a ustedes. Es un gusto, como se los vuelvo a repetir, el poderles yo compartir una enseñanza más. Y hoy la enseñanza, hoy el compartir es el significado de la cruz. ¿Sí? ¿Qué es el significado de la cruz? Primero quiero hablar así, de viva voz. ¿Por qué? Porque hemos escuchado refutaciones, argumentaciones o simplemente calumnias de los protestantes o los hermanos separados hacia nosotros. Entonces, yo quiero compartir, hacerlo de viva voz primero, ¿sí? Quiero hacerlo primero de viva voz, como ellos tienen la valentía de calumniar, de decir falacias, ¿sí? En cuanto a nosotros, en el sentido o en el significado de la cruz. ¿Sí? No hay una cita bíblica donde se diga que la cruz es maldita. Perdón, no hay una cita bíblica donde se diga que la cruz es maldita o que Satanás venció a nuestro Señor el hecho de haber muerto en la cruz. No, no hay una cita bíblica para que ellos puedan decirnos que Cristo fue vencido en la cruz. No hay una cita bíblica donde se diga tal aberración, tal mentira, porque eso no es cierto. Son palabras de hombres, no hay sustento bíblico, mas sin embargo yo quise empezar así, de viva voz. Posteriormente voy a hablar con cita bíblica, sí, claro, pero no es así como ellos nos lo hacen creer. ¿Sí? Para nosotros el traer una cruz es un símbolo, sí, porque la cruz no tiene poder, así como tal, como lo están viendo, la cruz no tiene poder, simplemente es un símbolo, pero también tiene otros sentidos amplios, extensos, ¿sí? Importantes para nosotros como fieles cristianos católicos. Y lo reitero en este sentido así, o hago exclusivo el comentario a la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica o al catolicismo. ¿Por qué? Porque no se tiene la misma creencia o la doctrina hablando del tema de la cruz. Por eso soy enfático en ese sentido. Y tengo que decirlo así, ¿sí? Porque si no hubiera divisiones, todos tuviéramos nuestro mismo sentir en cuanto a la doctrina, en cuanto a la fe, de cualquier tema, de cualquier situación tocante a la fe. Por eso tengo que hacerlo explícitamente así. Nosotros cuando nos persinamos, por ejemplo, que hacemos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el signo de la cruz, tiene un significado también. No nomás es hacerlo por hacerlo. En el nombre del Padre, si se fijan, es en lo alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios Padre no fue el que vino al mundo, sino su Hijo Jesucristo. En otro sentido, las montañas es cuando Jesús se subía a hacer oración, es en lo alto, haciendo eh, ver o creer simplemente que Dios está en lo alto. Por eso si se fijan,
Nosotros nos persignamos aquí, digamos, en este sentido, en lo alto, ¿sí? En el nombre del Padre, que está en lo alto, en el cielo, un significado, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, baja, el Hijo baja, que bajó, ¿sí? En sus dos naturalezas, es lo que llamamos la unión hipostática, verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Juntamos esto, los dos hombros, así, cerrando la cruz. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, haciendo una referencia a Efesios 4:4, Efesios 4:5, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. El Espíritu Santo viene a traernos la unidad, ¿sí? Por eso tiene su significado el persignarse. No nomás es santiguarse, tiene un significado, tiene un sentido importante para nosotros como fieles cristianos católicos, ¿sí? Vamos a hacer una analogía de lo que es la cruz o la Santa Cruz para nosotros, ¿sí? Sabemos también en este comentario que la cruz fue también, tiene varios significados o sentidos, la Santa Cruz, ¿sí? Para nosotros. Es la máxima expresión de amor de Dios hacia la humanidad. Es la máxima expresión de amor de Dios hacia la humanidad. Fue el altar también, ¿por qué? Porque haciendo una referencia en el Antiguo Testamento se sacrificaba los corderos en un altar y el altar era sagrado, ¿sí? Por eso San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Con mayor razón, la cruz también fue el instrumento tanto de salvación como también ese instrumento que fue el altar sagrado para nuestro Señor Jesucristo. Fue el altar sagrado. Vamos a hacer una analogía, como les reitero nuevamente, una analogía de lo que es el signo de la cruz. Una analogía, primero hay que entender que es una analogía, es una semejanza entre dos cosas, es una semejanza entre dos cosas distintas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así o lo manifiesto en ese sentido? ¿Por qué? Porque vamos a ver algunas citas bíblicas donde se va a dar esta analogía de lo que es la Santa Cruz. Vamos a iniciar por Marcos 8:34, porque ahí vamos a empezar a lo que se refiere esta situación de la Santa Cruz. Dice así, Marcos 8:34, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, ¿sí? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y sígame. Aquí me quiero detener tantito. Aquí entre nosotros a veces hay malas interpretaciones en las palabras. Cuando Jesús se refiere aquí, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Qué quiere decir eso? Debemos de entender lo que significan las palabras, pero la palabra de Dios, no dichos de nosotros. Muchas veces podemos tomar estas palabras, decir, es que mi esposo es mi cruz o mis hijos son mi cruz. No, en ese sentido no se debe de tomar estas palabras de San Marcos. No. Renunciar a nosotros mismos es irnos purificando nosotros en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús dice en su palabra, ustedes que son del mundo, no vivan como la gente del mundo. ¿Por qué? Porque sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Tenemos la inclinación lógicamente al pecado, ¿sí? Por la concupiscencia, ¿sí? Que es la consecuencia que se nos quedó hereditario del pecado original. El pecado original fue borrado a través de nuestro bautismo, ¿sí? Que fuimos revestidos de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, incorporados a la gracia. Mas no obstante, quedó una consecuencia, ¿sí? Que es la concupiscencia, que es la tendencia que tendemos a pecar todos, sin excepción alguna. Entonces, por eso aquí cuando Jesús se refiere, el que quiera seguirme a mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga, significa renunciar a nosotros mismos, renunciar a este mundo. ¿Qué es lo que me tiene a mí atado, esclavizado a este mundo? ¿Sí? La borrachera, la fornicación, el chisme, el no frenar la lengua. ¿Qué es lo que me tiene a mí atado y no puedo renunciar? El tomar la cruz, cuando tomó nuestro Señor Jesucristo, costó, y costó sangre, ¿sí?
Sabemos que también el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sufrió, también es una situación que tal vez tengamos que sufrir. ¿Por qué? Porque sufrimos de muchas maneras. Sufrimos de muchas maneras en este mundo, ¿sí? Sufrimos por no tener que llevarnos a la boca. Sufrimos por no tener dinero. Sufrimos por no tener lo que nos hace falta para tener una vida sencilla, tal vez, lo indispensable. Sufrimos de muchas maneras, ¿sí? A este mundo hemos venido de alguna manera también a sufrir, pero también es cargar la cruz con amor. En ese sentido se refiere. Dice, vuelvo a repetir, eh, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, ¿sí? Si seguimos en este mundo mal, estando mal con nosotros mismos y dando ese ejemplo, esa vida a todos nuestros seres queridos, al prójimo, a quien sea, vamos a perdernos. Aquí está, aquí dice San Marcos. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Sacrificar. Hay que reprimir la carne. Somos formados por carne y espíritu. Cuando la carne sofoca al espíritu, es cuando el maligno está dominando en nuestro ser. ¿Sí? Por eso vuelvo a repetir, pues el que sacrifica su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿Sí? Tenemos que hacer un esfuerzo, para ir sofocando y reprimiendo la carne, aquí según San Marcos, para alcanzar la salvación. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de cumplir los mandamientos para poder ser salvos. ¿Sí? Ese es en el primer sentido que yo quería presentarles esto del signo de la cruz. Primera de Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18. Para que veamos aquí San Pablo cómo nos habla en otro sentido de la cruz. Bien es cierto que el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? ¿Por qué dice San Pablo esto? Por lo que yo les acababa de comentar. Vivimos en este mundo, pero nos hemos inclinado por las cosas del mal. Al reconocer a Cristo, nosotros, ¿sí? Como cristianos, aquí vuelvo a repetir, para nosotros es poder de Dios. ¿Por qué poder de Dios? Porque hemos creído. Porque hemos creído en el poder de Dios, en su infinita misericordia, en lo que ha hecho por nosotros. Porque el venir al mundo y de entregar su vida por nosotros es una manifestación de su gran amor que nos tiene y nos ha tenido siempre. ¿Sí? Colosenses 2:14, para ver otra forma de aquí cómo nos presenta San Pablo esta situación. Colosenses 2:14. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Anuló el comprobante de nuestra deuda. ¿Cómo lo anuló? Él vino al mundo para anular nuestra deuda. ¿Por qué? Porque quien reinaba era Satanás. Y sigue reinando, lamentablemente. Esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó poder a las autoridades del mundo superior, o sea, a Satanás. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de su cruz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta palabra, la explicación es porque dicen que Satanás venció a Jesús en la cruz. No, aquí vuelvo a repetir, dice, les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, ¿sí? El príncipe de este mundo, Satanás. Las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros en el cortejo triunfal de la cruz. Palabra de Dios. Aquí vemos claramente cómo San Pablo, cómo nos dice que fue vencido en ese sentido Satanás. ¿Sí? Luego, Hebreos 2:14 también, en Hebreos 2:14 hay una situación similar aquí, lo que nos presenta el libro de Hebreos, Hebreos 2:14.
Dice así, Hebreos 2:14. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, o sea, nosotros, Jesús también compartió esa misma condición. Claro, al tener su naturaleza humana, también compartió. Y al morir les quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo, liberó a los hombres que por miedo a la muerte se pasan la vida como esclavos, ¿sí? Palabra de Dios. ¿Por qué como esclavos? Porque el vivir en el pecado es vivir esclavizados a Satanás. Somos esclavos si tenemos ese comportamiento, esa actitud. Somos esclavos de las garras del pecado. Gálatas 6:14. Vamos a dar lectura aquí en Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice así. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más. Dice San Pablo, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso. O sea, de lo que ha hecho San Pablo, no quiere sentirse orgulloso. Sabemos que San Pablo fue perseguidor de Cristo, de la iglesia, persiguió a los cristianos, ¿sí? Por eso San Pablo dice, en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso, mas de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor, por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué quiere decir aquí San Pablo? Que él ha reconocido San Pablo que el morir en cruz, lo que representó ese sacrificio de Jesús en la cruz por la humanidad. Por eso San Pablo, en otro texto bíblico que dice, ya no soy yo el que vive en mí, sino es Cristo el que vive en mí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué San Pablo dice eso? Porque Cristo llegó a ser en San Pablo el centro de su vida. Por eso dice San Pablo, ya no soy yo el que vivo en mí, es Cristo Jesús el que vive en mí. ¿Sí? Voy a dar lectura aquí a Gálatas 3:13, porque aquí hay una mala interpretación de los hermanos separados en Gálatas 3:13, ¿sí? Y dice así, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como dice en la escritura, maldito todo el que está colgado de un madero, ¿sí? Esta cita bíblica está mal interpretada por los hermanos separados, ¿sí? Por eso es que ellos dicen que la cruz es maldita y todo eso, ¿sí? Sacando a colación este pasaje, y vuelvo a repetir, maldito todo el que está colgado de un madero, ¿sí? Pero aquí San Pablo nos dice, nos da a entender aquí en este contexto, que no es, claro que no es de que Jesús sea maldito, claro, y menos la cruz, no. No ese es el sentido que tiene que ser en ese sentido, ¿sí? Sino el sentido correcto de la interpretación es que para los judíos era un malhechor el que era crucificado. Acordémonos que cuando Jesús murió había 3 personas crucificadas junto a Jesús. Entonces, para el peor de los malhechores era la muerte de cruz, ¿sí? Ahí estaba Barrabás y Dimas. Nuestro Señor Jesucristo pues se tenía que cumplir esa profecía de morir en la cruz, pero de las 2 personas era el único que estaba exento de pecado. Los otros tenían que ver, pero Jesús no. Por eso aquí lo que dice, vuelvo a repetir, maldito todo el que está colgado de un madero. ¿Por qué? Porque era la peor muerte que se le tenía que destinada a un judío, a los peores malhechores. Entonces, no ese es el sentido. Ahora, los testigos de Jehová, para ellos, en ese sentido, dicen que Jesús murió en un madero, pero con los brazos así arriba juntos, ¿sí? Ellos dicen, no hay argumento bíblico para decir lo que ellos dicen. Mateo 27:37 es claro cómo nos presenta una prueba más de que en el sentido de la cruz no murió así como dicen los testigos de Jehová. Mateo 27:37. Y vamos a dar lectura aquí. 27,
Mateo 27:37, y dice así: encima de su cabeza habían puesto un letrero, encima de su cabeza, ¿sí? Entonces, si Jesús murió así como según dicen los testigos de Jehová, en su cabeza no pudo haber puesto, no se pudo haber puesto nada, ¿sí? Ahí está la primera, quitar esa primera mala interpretación en ellos, que aparte no hay sustento bíblico, lo que dicen ellos. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: este es Jesús, el Rey de los judíos. También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, movían la cabeza y decían: vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz. ¿Sí? Entonces, en principio de cuentas, no murió así. Juan 19:19 también nos da otra reseña en cuanto a esto de qué decía la cruz, ¿sí? Porque es muy fácil argumentar y decir, pero realmente aquí lo que vale, lo que cuenta, es la argumentación en base a las Sagradas Escrituras, claro, y darle la interpretación correcta. No basta con leer la palabra de Dios, sino darle la interpretación correcta que tiene que ser. Juan 19:19 dice así: Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. Además estaba escrito en hebreo, latín y griego. ¿Sí? Entonces, esto es un comentario hacia los testigos de Jehová, que si me ven o que si me están viendo, pueden ustedes corroborarlo en su Biblia. ¿Sí? Pueden corroborarlo ustedes en su Biblia para que vean que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras y no nada más dejarse llevar por la voz del pueblo. Eso que ustedes lo presentan en ese sentido no es correcto. Es decir, que Jesús murió con los brazos así hacia arriba, atado de un mecate, eso no es correcto, no es bíblico, es una mala interpretación. Mateo 27:37 y Juan 19:19 es claro. ¿Hay más citas bíblicas hablando de esta situación? Sí. Espero que haya quedado claro esta enseñanza de la cruz, que hayas hecho un apunte, hayas podido hacer un buen apunte, un buen argumento, que lo estudies, que lo analices, pero a su vez que también lo compartas para todos aquellos hermanos que estén dispuestos a entender y a escuchar y saber más de nuestra doctrina de la Iglesia Católica. Que el Señor los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.